Puedes abrir por favor tu Biblia en Juan capítulo 8. Vamos a estar en Santiago, pero para iniciar aquí en Juan capítulo 8, que todo el día y todos los días siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos decidiendo si enchiladas rojas o verdes, con crema, sin crema, siempre eso está pasando. Y el modo de estar tomando decisiones sí es importante porque hay algo cumulativo en eso que también nos coloca en un camino. Y de repente en ese camino, o no tan de repente, si estás poniendo atención, llegamos a desviaciones o como dicen en Waze y Google Maps, bifurcaciones. Entonces tienes que decidir de cuál lado tomas, ¿no? Entonces vamos a Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, y eso es justo después de despedir a la mujer que tomaron en adulterio, y Jesús dice, ok, pero no, o sea, era una aberración jurídicamente porque la ley especifica cómo se tenía que hacer y no lo estaban haciendo así. O sea, su preocupación no era ni siquiera honrar a Dios, ni hacer justicia entre el pueblo, sino simplemente ponerle trampa a Jesús. Y lo ve y dice, es esto, ¿no? Entonces, y se incomodan y se van. Y ella queda sola y él dice, ni yo te condeno. Y es como que algunos como que tuercen eso para sentir que Jesús es permisivo o excusa el pecado, que era adulterio, y no había duda de eso. Dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque sobre él el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces él puede decir, ni yo te condeno. Y nosotros en el nombre de Jesús podemos ofrecer también por eso perdón y lavamiento y restauración por Jesús y por lo que él hizo. Pero aquí ya el siguiente versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es importante ver eso, que eso ya nos establece en algo general. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces las cosas que tenemos que decidir cuando vas llegando a una bifurcación en el camino no están así como que pues no tengo la menor idea qué hacer. O sea, andas en la luz, entonces puedes ver lo que está pasando. Entonces, pero cuando lo pones así donde viene en el contexto, porque ellos estaban errados, porque uno, no estaban siguiendo a Jesús, entonces andaban en tinieblas los fariseos, y dos, no estaban poniendo atención a la palabra de Dios, a las escrituras. Ahora, estamos pasando en un tiempo como cambio de paradigma, como he mencionado varias veces, y algo que se está retomando en muchas iglesias es una forma de manejar las Sagradas Escrituras como que Dios inspiró las ideas, mas no lo que escribieron. Y eso dice, pues es lo mismo. No es lo mismo. ¿Okay? Entonces, porque entonces es bajo tu interpretación subjetiva, personal, individual, qué es la idea en el texto que sí viene de Dios y qué es quizás idea de quien lo escribió. Entonces, por ejemplo, como sabemos que una virgen no puede dar a luz un bebé, entonces eso es una confusión de José y su superstición, que un ángel le dijo que no temas de tomar a María como mujer, que lo que Dios hizo con Daniel, igual, Daniel estaba alucinando cosas, o sea, pobrecito, lo que es Apocalipsis y Juan escribió, son ideas de Dios, más no palabra de Dios. Entonces es importante ese detalle, esa diferencia, porque es casi igual, pero si tomas algún día que puedes, hay dos formas de ver eso. Uno es como un pasadorcito, como usaban más las abuelitas, que es un alambrito así como corrugado, que así para todo esto de su cabello, y lo enderezas, o sea, los puntos son opuestos. O lo puedes hacer más machín, como de rancho, en una herradura para caballo. Igual, los puntos están muy cercanos, ¿no?
Pero realmente una hormiga caminando de la punta de la herradura hasta la otra punta, sí es mucho camino. Ahora, si es una araña de esos que saltan, pues nomás salta de un punto a otro. Pero realmente, geográficamente hablando así, es punto opuesto. Entonces es importante ver eso, que parece lo mismo que creemos en la inspiración de la Biblia, y decir que creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras en su texto original. Entonces eso abarca la inspiración del texto, lo que escribieron. Entonces es importante eso porque eso ya, al cambiar de un lado a otro en eso, que parece no ser gran diferencia, sí es una diferencia, porque entonces nos deja sin timón en el barco y sin brújula en una noche sin estrellas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a navegar si es mi interpretación subjetiva personal? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y eso es lo que está dando lugar a que ahora iglesias, púlpitos están promoviendo cosas que van directamente opuesto a la Biblia, pero pueden decir con mucha ligereza, bueno, pero eso es el contexto cultural. Entonces usan un término que suena muy intelectual y muy erudito, decir contextualizar. Contextualizar simplemente es una palabra muy larga, ¿okay? Para decir torcer. Nada más, o sea, para que de una vez entiendas. Entonces lo que contextualizan, y por eso Daniel vivía en una época de mucha superstición, entonces él alucinó estas visitas y el ángel y las visiones que tuvo, pues realmente fue esto. O sea, Dios estuvo con Daniel, pero esto no pasó. Entonces y eso ya tiene 100 años que como que ya lo pisotearon, ya lo sepultaron y otra vez ya lo están sacando como algo nuevo y clásico en cuestión de teología. Y dices, no tengas miedo, simplemente pon atención a la palabra de Dios. O sea, para que tengas confianza. Ahora, el otro extremo, por eso es parte del problema, es que eso ya existía, por ejemplo, en las corrientes de palabra de fe, prosperidad, los movimientos carismáticos, de que hablan mucho de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces otra vez es como llevarlo a otro punto que realmente no es lo que la Biblia está diciendo en ese contexto. ¿Okay? Entonces sí hay que contextualizar. Pero entonces viva y eficaz, entonces otra vez, hace lo que yo quiero la palabra. Entonces usan mucho la palabra rema, que es una palabra, un dicho, una expresión. Entonces eso es palabra de Dios. O sea, esto entonces yo declaro, etcétera. Entonces otra vez, o sea, pero en ambos casos es muy subjetivo. Y en ambos casos el significado de la Biblia está, o sea, se tiene que sujetar a mi deseo, mi voluntad. Eso es súper peligroso porque eso es lo que empezó en Génesis 3. Con que Dios ha dicho, cuestionando el contenido, o sea, ¿qué es lo que Dios dijo? Pues seguramente quería decir esto o ha de significar eso o creo que le estás tomando muy literal o algo así, ¿ok? Y ese diálogo con Eva no salió bien para nosotros, ¿verdad? Entonces, viendo eso, o sea, el modo no ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. El evangelio es el mismo, la palabra de Dios es la misma. Entonces es importante ver eso. Y cuando Jesús entonces está diciendo esto, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esos son términos muy importantes de aquel entonces, pero resultan ser importantes para nosotros hoy. Como el gnosticismo era como muy atractivo porque ofrecía una sensación de espiritualidad. Y de ser como alguien que sabe cosas. Entonces el gnosticismo estaba circulando mucho entre judíos y en la nueva iglesia ya entre los cristianos. Entonces pero toma esto que es
lo que es luz verdadera, lo que es la luz de una lámpara, una vela, un foco, o lo que es la luz. O sea, cuando hablamos de eso, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Ok? Primera de Juan. Y Juan tomó esto mucho en sus escritos de decir como que esto es la luz verdadera. Y eso es un concepto que ya existía en filosofía también, o sea, esto es así. Por eso en el credo de Nicea subrayaron esto y así es luz de luz, ¿okay? Es luz de luz, o sea, es luz auténtica verdadera, de la luz auténtica verdadera, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, y esas terminologías dicen, ay no, pero ya me duele la cabeza. Pues que te duela. Eso se llama aprender la verdad, o sea, entender cosas y tenemos que expandir un poco nuestro entendimiento. Entonces sí es importante que Jesús no tiene un origen, sino Él es el principio y el fin, alfa, omega. Entonces, todos esos términos son importantes. Ahora, otra vez tenemos un problema. Si simplemente Pablo cuando escribió en Romanos 5 del postrer Adán, pero como, entre comillas, sabemos que Dios no hizo una pareja que se llamaban Adán y Eva, o sea, no, que genéticamente hablando, que la humanidad empezó entre una población probablemente de 10,000 individuos y eso fue que podemos decir, eso ya es Homo sapiens, o sea, eso ya es el ser humano y todo eso. Pero es interesante porque hace unos años era una población mucho más grande. O sea, digo, pero la ciencia dice y no puedes rebasar. O sea, tienes que pararte ahí, hacer tu homenaje a la ciencia que sigue descubriendo y discutiendo qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, viendo eso, el problema es que si el primer Adán, el de la Biblia, si el primer Adán realmente es un mito, o un símbolo, una alegoría por la humanidad. Entonces, cuando en Romanos 5 habla del postrer Adán, que como que cerró eso y trajo redención, entonces la redención y el perdón de pecados y la reconciliación con Dios queda como fracturado, porque igual el postrer Adán es un mito. Jesús es un mito. Entonces, ¿ves? Cuando empiezas a hacer eso, ya empiezas a pisar el pantano y lo que parece estar firme te puede chupar el lodo. Entonces es importante ver eso y saber leer la Biblia, saber estudiar y pensar en lo que dice y no irse muy así locamente y no descargar demasiado en YouTube también. O sea, realmente, ve a la Biblia, YouTube es interesante, pero trae cada cosa también. Si quieres estudiar más en YouTube, que te enseñe a hacer pan, que te enseñe a afinar una guitarra, que te enseñe francés. Hay mucha información ahí, pero hay mucha gente que, pues aquí estamos nosotros, que promueve cosas en YouTube. Y nosotros tenemos que ser como los de Berea y ver en las escrituras diariamente para ver si es cierto. Entonces usar nuestro criterio y lo que Dios ya nos dio para entender lo que está escrito aquí. Ahora, entonces, viendo eso, ahora sí, vamos a Santiago 4, por favor. Lo que todo esto es para decir que no estamos teniendo que adivinar qué hacer en nuestra vida. Decisiones muy pequeñas y muy grandes. Y es chistoso porque hay decisiones muy pequeñas, casi del todo insignificantes, que pueden ser lo más importante. Cuando miramos atrás, esto cambió todo. Entonces, por ejemplo, hace años íbamos de Ciudad de México, un misionero y yo, rumbo a Tehuacán. Así que dice, quiero visitar, es hace mucho tiempo, y estábamos pasando en Puebla por un tramo en medio de Puebla, y hoy pues ya es más, hay Italian Coffee, hay tiendas y todo, pero era una gasolinera muy grande, mucho suelo a cada lado de la pista. Y en aquel entonces lo que dividía los dos sentidos de la pista eran unas plantitas. Eso era todo. Ahora es un muro de concreto y todo eso, pero eran unas plantitas. Entonces él está viendo, íbamos en una combi, y eso es importante ese detalle porque en una combi no vamos a salir ni siquiera para decir este es Juan, este es Jaime. O sea, y esto es,
o sea, borrados, obliterados totalmente. Entonces, dice, hay todavía gasolineras de aquí a Tehuacán como si fuéramos a la selva, ¿no? Pero por la hora, digo, ¿quién sabe? O sea, algunos ya cierran a las 10 más adelante, Tecamachalco, Tlacotepec, municipios que están ahí. Digo, ¿quién sabe? Entonces sale de la pista a la gasolinera, se estaciona junto a la bomba y luego ve otra vez y dice, no, sí llegamos. Y se mete a la pista y quedamos ahí detenidos, parados 2 horas. Y justo cuando salimos hubo una carambola con autobuses y camiones y coches y todo hecho pedazos. Y hubiéramos estado en eso. Pero era simplemente así. Pues necesitamos gasolina, cargamos de una vez o después. De una vez. No, siempre no, más adelante. Y entonces queda para nosotros decir, una decisión muy, muy pequeña, casi insignificante, puede cambiar todo. Pero muchas veces damos mucha importancia a lo que creemos que es una decisión muy grande. Por ejemplo, escoger tu carrera. No recordando que muchos cambian o ajustan su carrera mientras están estudiando universidad o lo establecen más bien con una maestría después. Entonces, pero lo tomamos como si eso fuera monumental, pero estar o no estar en una carambola con 40 muertos es monumental. O sea, eso sí es muy grande. Entonces, viéndolo así, pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber, literal, cómo saber lo que viene adelante a 100 metros? ¿Cómo saberlo? Pues no lo podemos saber. Pero hay otras cosas que sí se ven muy claro y aún así necesitamos saber el camino. ¿Qué camino tomamos? Pero otra vez, Dios no lo ha puesto, aunque parece para nosotros, muchas veces estamos manejando esto a oscuras, estamos tratando de recordarle, pues yo siempre iba en el autobús a México y es diésel, y estos cargan en Tapo, en la terminal, y cargan nuevamente en Tehuacán, o sea, no están pasando a cada municipio a echar otros 100 pesos. Entonces, digo, no, pues sí hay aquí, pero quién sabe si van a estar abiertos a la hora que pasemos. Y ahí estamos hablando, y dicen, no, pues sí, entonces cargamos. O sea, la conversación duró como 3 minutos y vamos así, a 90. Así. Y es una decisión muy importante que creíamos no era importante. Ahora, y no sabíamos porque la oscuridad, la distancia, que todavía no sucedía, lo que otros sí encontraron la eternidad en ese punto de la pista y nosotros no. Entonces, pero no andamos en tinieblas, sino tendremos la luz de la vida. Entonces es importante ver eso, que Dios no está diciendo, pues adivínalo, y si te va mal, pues allá tú. O sea, no lo está complicando, sino realmente Dios arroja toda la luz que necesito para tomar decisiones. Y por eso la palabra de Dios dice, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, para saber siquiera el próximo paso, es una lamparita de barro con aceite, con su pabilo y así, entonces, o sea, no alumbra mucho. Y en un palo lo tenían así y colgado y hacían esto. ¿Por qué? Para no pisar una víbora en la noche sí conviene, ¿no? Y hoyos y demás cosas. O sea, pero no ya sé a dónde voy, pero inmediatamente necesito saber dónde no pisar, por ejemplo. Entonces, y la palabra tiene para esto. Ahora, vamos. Versículo 13. La vez pasada, Santiago 4:13, la vez pasada estuvimos viendo en cuanto a tranquilidad el problema de controversias, pleitos, amarguras, rencores y todo eso, y realmente la necesidad de dejar a un lado muchas cosas, aunque necesites sanar, aunque sea real el daño que te hicieron, necesitas saber cómo dejarlo a un lado y seguir. Y no quedar así paralizado o tirado en el camino. Ahora, entonces seguimos aquí, versículo 13. Vamos ahora. Es un poco así. O sea, y les está como arrebatando y regañando. Vamos ahora a los que decís. Hoy mañana iremos a tal ciudad. Vamos a decir, como si siendo de Cuernavaca, vamos a Playa del Carmen cuando era el boom. Y sigue.
vamos a Playa del Carmen y vamos a hacer esto, me ofrecen trabajo y todo eso. Y alguien hizo eso de aquí con una señorita y creo 3 amigas y alquilaron un departamento, una casita o no sé qué, pero iban a entrar a su trabajo y llegó el huracán. Y quedó 3 semanas, o sea, no podía ni salir porque todo estaba bajo agua, no había luz, no había para comer, o sea, estaban así sus celulares pues ya sin pila y todo así 3 semanas. Cuando ya pudieron salir era para ir al aeropuerto y regresar a Cuernavaca. Pero el plan era bueno. Yo tenía un plan de vida. Cuando Dios me llamó a México, mi plan era excelente, era una chulada para mi vida. Y no tenía nada de pecado, nada de egoísmo, nada de eso, pero Dios dice sí, pero no. Entonces otra vez, o sea, cuando tú estás dispuesto a que Dios interrumpa, que cambie el sentido, que haga lo que, como ejemplo, por ejemplo, en Google Maps, que esté como recalculando y así, recalculando, y dice, y de repente ya no hay señal, y dices, ¿qué haces? Pues no tienes que seguir tan recio tampoco, o sea, puedes ir con más calma hasta que ya se establezca la ruta bien. Entonces, o sea, con todo eso es un buen ejemplo para nosotros, porque es un mapa viviente lo que es esto de internet y así, porque te está identificando dónde físicamente te encuentras y a dónde vas y qué es lo que está sucediendo. Entonces, si tomas una ruta muy larga, vamos a decir de aquí a León, puede haber en lo que es tu viaje manejando de aquí Cuernavaca hasta León, Guanajuato, si hay de repente un choque entrando a León, va a cambiar la ruta o quizás diga, la otra ruta está peor, entonces sigue mejor hasta que quiten los coches chocados y así. O sea, va tomando en consideración todo eso. Ahora, lo que nosotros necesitamos es algo que se actualiza de momento así, pero desde antes de la fundación del mundo ya lo vio. Entonces no se pierde la señal, ya está descargado todo. Entonces necesitamos verlo de esta forma. Y algunos dicen, ¿de qué está hablando? Oh, pues, no te preocupes. Entonces, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, o sea, vamos a hacer negocio. Tenía conocidos en Tehuacán que vendían ropa de bebés, por ejemplo, en el mercado en Juchitán. Y ganaban mucho dinero porque en Juchitán, como no hay nada, pagan lo que sea por lo que tú les quieres vender. Entonces hacía buen negocio eso, pero no es una buena vida. Realmente ir y venir y todo eso y traficar. Traficar ahora como verbo ya suena muy mal, pero es simplemente hacer negocio. Y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Ahora, el problema es, pero mañana va a amanecer y voy a tener que vivir y voy a tener que hacer. Y tengo compromisos para el día de mañana y no sé qué más va a suceder, pero tengo un compromiso que tengo que cumplir y estar presente en tal lugar a tal hora, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No está diciendo aquí simplemente que seas pasivo, flotando en la corriente de la soberanía de Dios, sino que seas partícipe con Él en su voluntad. Otra vez regresando a lo que vimos en Romanos 12, presentando nuestros cuerpos. Es interesante porque pide nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios santo. O sea, es santo mi sacrificio, santo. Presentarme de esa manera es un culto racional, es la respuesta lógica. Si he entendido sus misericordias, presento mi cuerpo. Y fíjate, porque simplemente, como dicen los viejitos, después de lengua ya me comí un plato. Ya no quiero más. O sea, es fácil amar de palabra, es fácil obedecer de palabra, es fácil decir afirmaciones, estar de acuerdo, hasta decir amén, gloria a Dios en el templo. O sea, eso es fácil, pero pararte en el punto de obediencia que te puede estar costando algo, eso es más complicado. Entonces, presentar mi cuerpo involucra ya todo mi ser. Si he entendido las misericordias de Dios, pero si presento mi cuerpo, es a partir de ahí que puedo comprobar que su voluntad es buena y es perfecta y es agradable a Dios. Pero quería agradar a Dios, ¿no?
Entonces algunos dicen, pero a mí no me agrada esta voluntad de Dios. Pues no te preguntó, fíjate, no te consultó. Escribió tus días en un libro antes que el mundo existiera, antes de la fundación del mundo. Y escribió en eso el permiso y una cuerda larga para ir por tu camino cuánto tiempo de tu vida. Algunos desde niño entraron en el camino de Dios, otros ya muy grandes entran en el camino de Dios, pero te dio mucha licencia, mucho permiso, pero Él estableció un momento que Él iba a mostrar tu gracia, mostrarte su gracia y también darte la gracia de poder creerlo. ¿Ok? Entonces todo eso también es su voluntad. Entonces amamos la voluntad de Dios cuando nos está levantando, prosperando, sanando, llenando de alegría. Pero toda su voluntad es buena y es perfecta y agradable. Entonces cuando entiendo eso, ¿por qué voy a estar como, ay, pero ¿por qué Dios interfiere en mis negocios? No, a ver. ¿Por qué tú interfieres en su mundo? Es suyo. Pues voy a subir a un barco, pero es en su mar, ¿no? Y estás alegando usando oxígeno, que Él va renovando la cantidad de oxígeno en toda la atmósfera de la Tierra con los bosques y algas del mar. ¿Sí sabías que los incendios de bosques que siempre están diciendo, el bosque no es el pulmón, sino los mares son el pulmón? Las algas de los mares producen muchísimo más oxígeno que un bosque. Pero nos dicen bosque porque así brincamos y vemos el humo y nos alarmamos. Nomás es un dato, lee. Entonces, ve menos YouTube, más libros. Entonces, viendo así, yo estoy alegando con Dios usando las neuronas con la carga eléctrica que Él estableció y diseñó, y Él permite, y sigo respirando, y sigue latiendo mi corazón, y siguen los nervios y tendones y músculos y huesos en mi mano, aun cuando le desafío, ¿ok? Él lo permite, hasta ahora. Pero otra vez Jesús entra empezando su ministerio y no decir, hola, peace and love, yo les vine a bendecir, chicos. Dice, el tiempo se acabó. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Es un poco contundente, ¿no? Queríamos mejor el hippiesco Jesús, peace and love. Pero dice, no, el tiempo se acabó. O sea, si estás oyendo esto hoy, aquí, el tiempo ya se acabó. Ya no tienes que estar titubeando, ya no tienes que estar prolongando, ya no tienes que estar de remilgoso diciendo, pero es que, no, el tiempo se acabó, chicos. Entonces tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer el evangelio, que no ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero fíjate, nosotros tampoco hemos cambiado. Nuestros puntos de vista son tan parecidos a los de cada página de la Biblia, hasta de Adán y Eva. Mi punto de vista, mis argumentos, mis excusas, mis anhelos. Entonces realmente el ser humano tampoco ha cambiado, y qué bueno, porque entonces el remedio, el evangelio, sí entra, sí encaja. ¿Ok? Entonces vemos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es mi vida. Por eso digo, ¿cuántos saben el nombre de su tatarabuelo? Y aquí estás dando tanto valor a tu vida y tus, bueno, que no son bisnietos, ¿qué es lo que tataranietos? No. Bueno, los hijos de tus nietos quizás no sepan tu nombre. Aunque tu nieto tenga tu nombre. O sea, así es. O sea, creemos que nuestro pedacito de historia humana es de supremo valor e importancia y tiene mucho peso, y así porque así te dicen, para venderte una casa, un coche, una carrera, que vayas al TEC de Monterrey o algo, porque tu vida es, y eres esto, y finalmente ¿qué? Es un vapor, es una neblina. Entonces, si has ido a lugares como Huitzilac y Tres Marías, para las 10 de la mañana, aun cuando hay mucha neblina y muy espesa, para las 10 de la mañana ya no hay. O sea, ¿qué es la duración?
a la luz del día, qué es la duración y cuánto afecta a los planes de los que viven en Huitzilac, que haya neblina. Ellos que siempre ponen un suéter, eso es lo que afecta a su plan. Pero no dicen, no, pues no podemos hacer nada porque hay neblina. Sí, pero en un ratito ya se quita. Entonces yo podía, viviendo en la costa de California, siempre neblina todo el verano, porque el verano es seco y es el caloroso. Entonces el calor del sol sobre la tierra subía la presión barométrico, entonces toda la condensación iba al mar. Y podías ver, así estando en la playa, así en tu traje de baño y la temperatura muy agradable, ver como un gusano plateado a donde alcanza tu vista sobre el mar. Pero se pone el sol y ya en la neblina se prende y se ve muy bonito. Pero ya bajando el sol y quitando el calor sobre la tierra, esa neblina regresa sobre la tierra. Hasta mañana, a las 9:10 de la mañana, ya está sobre el mar otra vez. Entonces, tú podías decir, pues es mediados de julio, es sábado, no tengo que estudiar, no tengo examen, no trabajo hoy, entonces voy a la playa. Y podías ir llegando en la neblina. Y en lo que tú ya cierras aquí todo eso y agarras tus cosas y bajas así una escalera a la playa, ya se quitó la neblina. Entonces podías hacer tu plan y descartar la importancia de la neblina. Otra vez, cuando dice esto, y tienes que tomar en cuenta lo que es la tierra de Israel, y entonces si en California menos importa la neblina, pues para Israel a las 7 de la mañana ya no hay neblina. Si hubo, ya pasó. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, pero eso ya lo volvimos como un amuleto también. Si el Señor quiere, entonces mira, te invito a mi iglesia el domingo, creo que te hace falta en tu vida. Bueno, si el Señor quiere, entonces hasta santíguate. Si el Señor quiere, iré. Te digo una cosa, el Señor quiere. O sea, ya dale vuelta de hoja en eso y siga adelante. El Señor sí quiere. De no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces el Señor sí quiere. Que permanecían y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros, ¿okay? Y el partimiento del pan. Entonces el Señor sí quiere que sea así. Que con confianza nos acerquemos al trono de la gracia. Pues voy a empezar a buscar a Dios un poco más, si Dios quiere. ¿Cómo que? O sea, tú puedes, si pudieras bajar así como en un cable, vamos a decir, al infierno, pero que te van a sacar y no se quema el cable. Entonces vas bajando. Si pudieras asomarte o pudieran poner una cámara ahí, no vas a encontrar ni una sola persona en el infierno hoy que llegó a Dios y Dios lo rechazó. Que quiso acercarse a Dios y Dios no lo recibió. No vas a encontrar ni siquiera una persona así. Todos lo rechazaron primero. Entonces, y de ahí somos. Todos nosotros en un momento se nos ofreció, no. ¿Cuántas veces se avisa para comer y para misa? Y Dios cuántas veces nos extendió sus manos, cuántas veces nos dijo. Entonces creo que tenemos que ajustar nuestro concepto de Dios y decir, va. En cambio ha sido muy paciente, muy misericordioso, muy insistente en lo que Él sabe y no se avergüenza de ofrecerme perdón, aunque yo me avergüence de necesitarlo. Entonces, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Eso está muy fuerte, ¿verdad? ¡Auch! Os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Ay! Otra vez. Entonces sabemos hacer bien y no lo hacemos, entonces, ¡ay Dios! No me lleves en mis pecados, porque sé lo que tengo que hacer y no lo hago. ¿Y tú cómo vas? Yo ya me exhibí. ¿Cómo vas? Entonces con esto decimos no.
Entonces no tengo que estar de jactancioso, no tengo que estar de presumido, sino de su gracia. De que es su favor, incomprensible, inmerecido favor de Dios. Si me coloco en eso, y no es simplemente un pose que adopto, sino realmente es una convicción de que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, o sea, lo podemos proponer así. Sí, pero ¿por qué un solo camino a Dios? Cuando deberíamos estar diciendo, ¿por qué hay tan siquiera un camino? No debe haber un camino a Dios para el pecador, porque es Dios santo. No debe haber. No debe haber una oportunidad de perdón. No debe haber una oportunidad para ser hijo de Dios. O sea, hazme favor. O sea, no debe existir eso. Jesús no debe decir, yo soy la puerta. Jesús no puede decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso no debe de existir si vamos a estar discutiendo cuántos caminos hay y de cuántos deben haber. ¿Y por qué no da más permiso? No. ¿Por qué da siquiera una puerta por la que podemos entrar? Pero es muy estrecha y el camino es angosto. Pues vamos en unifila, papá, pero sí entramos. Así subes al metro, así, echas tu boleto, y entras así. Entonces, y ahí no te quejas, porque tienes que llegar a tu destino. Entonces, cuando lo vemos en esos términos, decimos, ¿verdad que soy mala onda, Dios? ¿Verdad que no te trato bien, Dios? ¿Verdad que soy tóxico? ¿Verdad que me amas? Entonces nos pone en un lugar ya de humilde gratitud, pero de veras gratitud. Dices, no hay Dios como el nuestro, no hay perdón como este, no hay un amor como el de Jesús. Entonces al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está durísimo. Pero vamos a San Mateo capítulo 6 y vamos a ver esto un poco a la luz de las Escrituras, porque acuérdate, un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto, y no estamos aquí para ofrecer pretextos. Entonces, Mateo 6, en el Sermón del Monte, versículo 25, es una porción clásica. Hay versos aquí que deberías de tener memorizados, porque realmente tu vida, así como la llanta va sobre el pavimento, así tu vida va a estar en contacto con la necesidad de lo que esto nos enseña. Versículo 25, 6:25 de Mateo. Dice Jesús, no os afanéis, por tanto, dice, entonces nos invita a leer lo anterior, tesoros en el cielo, que sepas ver bien las cosas, que no puedes servir a dos señores. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aunque venga un buen fin, eso no es la solución, eso no es alivio que realmente necesitas. Entonces, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pero eso quiere decir, porque luego ponemos como un tipo de vivir en miseria, vivir literalmente miserables, sufriendo escasez de todo, nunca puedo hacer esto, no tengo ni dónde sentarme en mi casa, y así puede ser, porque es el caso de millones en el mundo que buscan a Dios como tú y yo. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tienes que ver también cómo vivían, dónde vivían y cómo juzgaban ellos. Si me va bien económicamente, materialmente, Dios está conmigo y Dios me está bendiciendo. Esa era la mentalidad. Y si no, y eso lo vemos desde el libro de Job, y si no, entonces Dios ya me repudió. Y eso pasa por la mente, ¿no? O sea, decimos, no, se te poncha la llanta. Una vez iba en la Sierra Negra y se nos poncha una llanta y luego otra. Pues solo traíamos una refacción. O sea, ¿qué espera? ¿Y ahora? ¿Querrá Dios que estemos por aquí en la sierra? Bueno, fíjate, Dios quiere que compres llantas a tu camioneta, o sea, para que no se ponche en la terracería. O sea, pero a veces como que estamos así.
Y si vemos en la Biblia la vida de los apóstoles, por ejemplo, Pedro, Pablo, vemos la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, cualquiera diría que Dios no estaba con esos hombres. Juan Bautista, ves cómo le afecta la forma muy humana de ver. ¿Eres el que esperamos? ¿Eres el Mesías? ¿O hemos de buscar a otro? Manda a decir, está en la cárcel. Y Herodes lo manda a decapitar después. Y, o sea, ¿qué hago aquí en la cárcel, Jesús? Si tú eres el Mesías, o sea, ¿qué onda? Y es válida la pregunta, pero tenía que haber puesto más atención el mismo profeta Juan Bautista, ¿ok? Entonces Jesús dice, díganle a Juan, por si no sabía, y eso es un poco una indirecta, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y los pobres están recibiendo el anuncio de buenas nuevas. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es un reproche, es una exhortación a Juan. Y no dice, ay, perdón, y tampoco le dice, pues Juan, si tan solo tuvieras fe, dirás a este muro en la cárcel, deja de existir y ya se va toda la piedra y sales caminando con la mano en la cintura. O sea, ¿y por qué Jesús no lo sacó de la cárcel? Entonces nos obliga a decir, creo que aún necesito conocer mejor los caminos de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con y a través de Juan Bautista? ¿Bien? Ok, entonces yo no te estoy diciendo que te va a ir mal ni te va a ir bien. Lee tu Biblia. Entonces, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero encontré una paloma de esas grisecitas muerta en mi patio el otro día. Y dije, ora, pero por eso Jesús también dice, y ni uno de estos cae a tierra sin que tu Padre Celestial se entere. Entonces, como un recuerdo, porque a veces podemos ir como Juan Bautista, ¿que no ves? ¿Que no sabes lo que me está pasando? Aló, Jesús, despiértate en la tormenta en el mar de Galilea. O sea, aquí, voltéate para acá. O sea, ¿y qué no? Y ni siquiera, o sea, aquí encontramos, porque luego anidan aquí golondrinas en el edificio del ISSSTE, y luego hay también gorriones que salen hasta veces van así como persiguiéndose y volando aquí en medio. Y tú nomás dices, tú ni sabes cuántos gorriones acaban de pasar frente a ti, tú no sabes cuántos pollitos de golondrina están en cada nido, y Dios lo sabe. Ocasionalmente uno cae, el pollito cae aquí, en el estacionamiento, y Dios lo sabe. Tú te llegas a enterar, pero Dios ya lo sabía. Entonces, y vales más, si tú ni le das importancia, Dios sí se entera, sí está fijándose. Entonces, cuando tomo eso en cuenta, Él sí sabe lo que estoy pasando. Entonces, ¿por qué no hace nada? ¿Cómo sabes que no está haciendo nada? ¿Cómo sabes? O sea, ¿en base a qué? ¿Porque no ves nada? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está Saturno? ¿Dónde está Marte? Anoche saqué tantito el perro y estaba viendo que una constelación que venía ya semanas así, ya hizo así. ¿Por qué? Porque la Tierra está dando vuelta alrededor del Sol, entonces él cambió el ángulo. ¿Te fijas? Entonces, esa es la pregunta que Dios hizo a Job. Y cuando las ciervas del monte están pariendo sus bebés, ¿tú sabes? ¿Dónde guardo la nieve, Job? Y yo me pongo a reclamar con Dios cuando hay miles de cosas que ni tomo en cuenta, ni sé qué está pasando, y Dios sí lo está haciendo. Hubo un caso de una mujer que estuvo en un choque automovilístico muy aparatoso. Llega su marido y se hinca junto a ella y como que porque estaba muy herida, entonces le acomoda su cabeza, así, por si tenía daño a las vértebras o algo así, le acomoda. Lo que no sabía es que tenía un pedazo de vidrio cuando se
se deshizo el coche, estaba enterrado en su cuello junto al jugular y se atravesó y le salvó la vida. Él ni sabía porque estaba muy pequeño. Entonces le salvó la vida. Si no le hubiera movido, que es porque no era técnico y socorrista y todo eso, pero si no le hubiera movido, se iba a desangrar rumbo al hospital. ¿Cómo saberlo? Entonces mira con qué bobos Dios tiene que operar. O sea que no sabemos lo que está pasando y tratamos de entender lo que es, pero entonces el que me sigue no andará en tinieblas. Siquiera Dios me deja ver gran parte de lo que está pasando. Y cada vez que me pongo a pensar más en lo que su palabra dice, me arroja más luz al asunto, sobre todo a las cosas que ya pasaron, que no he sabido interpretar, que dolieron, todos hemos sufrido pérdidas, frustraciones, decepciones. Entonces no sabemos dar lectura a nuestro pasado, pero la palabra de Dios arroja luz y podemos ver mejor. Entonces, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, yo nomás quiero 2 centímetros porque nadie quiere bailar conmigo, Jaime. Bueno, cómprate zapatos con tacón y aprende a bailar mejor también, porque pues, ¿qué quieres? Entonces, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no tienes que estar pensando en alcatraces y todo eso que los puedes cortar y ahí están un rato y pueden durar días y todo eso, sino los lirios del campo en Israel es una flor muy pequeña que está pegada, la planta está pegada al suelo, entonces, es como amor de un rato, y esas flores que en la mañana cuando amanece ahí está la flor, pero la tarde ya pasó. Entonces dice, y si estos son tan bonitos y Dios las viste, y ni Salomón en toda su gloria se vistió así como de ellos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y sí necesitamos como detenernos a veces, porque la desesperación, el afán me atonta. Y no estoy viendo bien las opciones. ¿Ves que cuando habla Pedro de que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar? La táctica de los leones es, el león ruge y entonces va a haber un venado, un borreguito, una cabra o algo así. Y ahí van todos así y salta para allá a la boca de la leona, que está así nomás. Entonces el león ruge, pero aquí va a caer en la boca de la leona. Entonces, todo eso, el pánico, el afán y todo eso te atonta y no tomas buenas decisiones. Entonces mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque esa paz es operativa en medio de confusión y tormentas y decisiones que qué voy a hacer, qué hacer. Esa paz opera allí. Porque la paz del mundo no funciona en eso. Entonces ves la película del Titanic y todos están con un pánico. Otros sabían, no, pues yo voy a bajar al fondo del mar con el barco. ¿Por qué? Porque soy hombre. Mujeres y niños primeros. Entonces, ¿qué hacen? Los músicos se ponen a tocar. Pues qué, que lo último que se sepa de mí en el mundo es que pude hacer bien los acordes. Bien, entonces, no hubo pánico en algunos que veían bien la situación. El pánico era de los que no habían pensado, que no habían puesto atención y que no estaba sucediendo como el barco como tenía que suceder. Entonces la vida nos pone en esas situaciones y no sabemos qué hacer. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces seguimos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos.
Sí tienes que comer, y sí tienes que beber, y sí tienes que vestirte, pero no tienes que afanarte. Eso es la ilusión. Entonces, un sabio, y que creo que fue Martín Lutero, dijo, Dios guía al hombre, como el pastor va delante de sus ovejas, Satanás los empuja. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que como que te están empujando? Ponle neutral, ponle freno. Si es necesario, apaga el motor. ¿Por qué me insistes? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Y qué va a suceder si no te hago caso? ¿Qué va a suceder? Entonces necesitamos estar despejados, escuchando a Dios. Necesitas haber ya caminado esto en su palabra y saber, como quien dice, las rutas de evacuación, saber qué hacer en caso de esto, en caso del otro. O sea, sabes qué hacer si hay una falta de presión en el avión cuando vas en un vuelo de avión. Entonces caen las mascarillas automáticamente, pum, ya baja. ¿Sabes qué hacer? No, porque nadie pone atención, todos están con eso, todos están terminando de mandar textos. No, esa ruca que me ayude, que en el momento que hay una necesidad, ella viene corriendo a ponerme bien la mascarilla. Pero si estás viajando con un niño o alguien que tiene alguna debilidad o insuficiencia, tú tienes que ponerte a ti primero, que es contra instinto. Que no, ayuda al que más necesita, sí, y entonces tú te desmayas. Entonces pon el oxígeno, 2 segundos más no va a afectar, pon el oxígeno y luego al otro. Entonces sí, poner atención a las instrucciones y las advertencias sí ayuda, pero si no lo hemos hecho, en el momento nos agarra. Y por eso, y vamos en carretera, hay todavía gasolineras antes de llegar a Tehuacán, estamos a la mitad en Puebla. ¿Hay gasolinera? Sí, pero quién sabe si va a estar abierta. No, entonces cargo. Luego ve bien, dice, no, sí nos alcanza. Pero imagínate esa combi en la carambola que fue tan horrible. Entonces, o sea, Dios nos permite pensar, nos invita a pensar y que tomemos en cuenta cosas. Y entre más lo hagas, pero tomando en cuenta lo que Él dice, más puedes quedar maravillado de que Dios en verdad conduce a los suyos de la mano. Y cuando sabes eso, dices, ok, bien, adelante. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Entonces, porque los gentiles, los que no conocen a Dios y buscan los dioses de este mundo para que les den protección y provisión y fama y todo lo demás, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, de niño, si tú creciste como evangélico, de niño seguramente aprendiste lo de Elías y una viejita bien riquita y así, y los cuervos llevaban a Elías, así todo, y aprenden la canción y aprenden así, pero nadie quiere ser Elías junto al arroyo y que los cuervos, que es animal inmundo para el judío, entonces el cuervo le está dando de que quién sabe de dónde sacó esta comida, pero así Dios sostuvo a Elías. Pero nadie quiere ser Elías y comprobar que Dios es grande, que Dios está presente, que Dios habla, que eres su profeta. O sea, nadie quiere ser Elías. Queremos estar en nuestro fraccionamiento con vigilancia, con esto, con alberca y áreas verdes y todo, y no necesitar preocuparme. Nunca necesitabas preocuparte. No, pero es que quiero vivir sin afán y hacer más dinero para vivir sin afán. De por sí puedes vivir sin afán. Okay, de por sí. Nunca era obligatorio tener miedo, preocupación, ansiedad, afanes. Nunca era obligatorio. Es nuestra opción que tomamos, pero no es necesario. Ok, entonces seguimos. Vuestro Padre Celestial sabe, versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, aun las que tú no tomas en cuenta. Él las toma en cuenta de todas estas cosas, y Jesús está introduciendo esto en el Sermón del Monte acerca de que Dios es nuestro Padre y no era. Eso es una terminología totalmente nueva y es una revolución para los que escuchan, porque Dios será muchas cosas, pero no es nuestro Padre.
Es el Creador que nos da pan para comer y nos bendice y nos cuida y todo. Es el que nos sacó con mano fuerte de Egipto y abrió el mar rojo, pero no es nuestro Padre. Y Jesús entonces viene como el postrer Adán. ¿Te acuerdas? El postrer Adán, pero con algo nuevo. Es Hijo de Dios. Entonces Él está asumiendo a los creyentes en esa relación de hijo con el Padre. Entonces cuando ustedes oran, dice, no todo el mundo, y ahora todo el mundo ora al Padre Nuestro. Cuando ustedes oran, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Imagínate lo que era para los discípulos, Pedro y Andrés y todos, decir, Padre nuestro, ay, siento que esto. No se puede decir eso. Es como nomás, o sea, todos los que son confianzudos dicen, hola paz, como Inge o Lic, entonces ya me toca paz, porque ¿por qué no puedes decir pastor? Entonces, pero otros así, pastor, entonces pastor, así, pero ya así muy atrevidos. Hola Jaime, se va a enojar. Yo no inventé el término que ya todos tienen que ocupar. Entonces, así. Entonces imagínate, ¿cómo puedo decir Padre nuestro a Dios? Con el concepto que ellos tenían, es infinito, es eterno, es santo. Yo no soy eso, entonces ¿dónde está el parentesco? ¿Y dónde está lo parecido? Está en Jesús. Aceptos en el amado. Efesios 1:6. Bien. Más, entonces dice, bueno, entonces no me voy a afanar, ¿qué es lo que voy a estar? ¿Así nomás callado? Una señora una vez dice, Dios me ministró. Eso es la importancia de leer bien la palabra de Dios. Porque leí en el Salmo 23, ¿no? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y más adelante dice, tú vara y tú callado. Y yo entendí, Dios dice, tú vara, o sea, darle con vara y tú callado. Pero así no se escribe callado, o sea, callado de pastor es una vara que usa para jalar una oveja, para separar las ovejas. Pero no es como un mandato de tú cállate, tú callado. Entonces ya aprendí como que aguantar vara y estar callada y Dios y digo, cuando supe eso dije, tenemos mucho trabajo, tenemos que hacer mucho aquí. Entonces, o sea, muy lindo, ¿no? Porque encontró paz con Dios y todo, pero vas por mal camino, hermana. O sea, ¿qué onda? O sea, si así comienza, ¿dónde va a parar con esa forma de interpretación? Entonces, por eso tenemos mucho en Navegantes, muchos dicen en tu devocional, así, Dios me habló, lo que Dios me habló. No, lo que dice la Biblia y lo vi. Porque decir lo que Dios me habló deja la puerta abierta a una interpretación muy individual, subjetiva, que puede estar equivocada. Pero lo que la Biblia dice, y no cambia lo que dice por la persona que está leyendo. Entonces, las aplicaciones pueden ser muchas, pero la interpretación es una. Y si puedes tener eso en mente, vas leyendo la Biblia y Dios, ahora sí, te habla. Bien, entonces nos dice qué hacer. En lugar de todo aquello, para vivir tranquilos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A lo tuyo, busca el reino de Dios. Jesús dijo, cuando comenzó su ministerio, el tiempo se acabó. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntete y cree el evangelio. Y dice, ay, pero ¿por qué tan así? ¿Cómo querías que te hablara? Porque luego dice en Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y así, y deshechos, así, y yo les daré descanso. Aprendan de mí, y todos quieren saltar ese verso y simplemente yo les daré descanso. No. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Ay, sí. Entonces todos queremos la paz de Jesús sin Jesús. Todos queremos el reino de Dios, como Carlos Marx, queremos el reino de Dios sin Dios. Queremos la justicia, pero que no sea la justicia que decidimos y no la justicia de Dios. Entonces es importante ver eso, buscar el reino de Dios porque es suyo.
Y es donde Él reina, y es donde todos estamos de acuerdo que Él reina y lo que Él dice es ley. Entonces busca primero el reino de Dios y su justicia. Tú encárgate de esto, porque yo no puedo cambiar mi estatura. Yo pensando o afanándome no puedo ni vestirme como las flores del campo. Yo no puedo traer la comida a mi boca sin Dios. Si lo ves así, entonces puedes descansar y vivir tranquilo y dedícate a lo que sí puedes hacer y tú determinas cuánto lo haces y cómo lo haces, o sea, con qué provecho, con qué deseo, cuánto te inspiras, cuánto esfuerzo, cuánto ocupa tu tiempo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde tiene que aparecer primero el reino de Dios si estás buscando el reino? En ti. ¿Y dónde tiene que aparecer primero la justicia de Dios si estás buscando su justicia? En ti. Entonces, deja de afanarte por los demás, vive tranquilo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, que es lunes, porque el día de mañana traerá su afán a lo que vas. El día que disponemos es hoy únicamente. Ayer, bien o mal, pero ya se quemó. Y mañana todavía no amanece. Y en AA te van a enseñar lo mismo, lo tomaron de la Biblia, de este mismo texto. Que no eches encima de ti es un problema que luego los adictos, sobre todo alcohólicos, tienen, de afanarse. ¿Por qué? Porque ya gastaron. Un amigo que había sido alcohólico, llega a casa, gastó todo, o sea, con la pierna rota, o sea, una fractura de pierna por un pleito en cantina. Entonces ya te imaginas la vida. Entonces, pero era ingeniero agrónomo. Entonces muy así, llega a casa todo así, no, pues ¿qué te pasó? O sea, tuvo que ir a Cruz Roja y todo, llega así, dice, ¿qué te pasó? Me asaltaron. Así, o sea, es muy fácil decir cualquier otra versión, pero si voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero ahora ¿qué hago? Porque gasté en la cantina toda la quincena, ya sé, me asaltaron, entonces me golpearon, me quebraron la pierna y me quitaron el dinero. Sí, pero no te quitaron tus obligaciones y ahora ¿qué haces? No hay dinero. Entonces, afán. Y sobre todo tienes que tener buena memoria si eres mentiroso y siempre cuidar tus versiones porque te van a cachar. Entonces, otra vez tranquilo. No eches encima de ti miles de horas que aún no existen. Y estamos tratando muchas veces de echar encima días que aún no amanecen. Y dice, pues sí, pero van a amanecer. Sí, pero tú no tienes control sobre el día de mañana. Apenas hoy podemos nosotros navegar y gobernarnos. Apenas. Entonces tienes que tener tus planes para el día de mañana, pero no tus afanes para el día de mañana. Planea, piensa y todo eso. Vamos al Salmo 16. Este verso tiene que ser importante para nosotros. Subráyalo, anótalo, memorízalo. Salmo 16, para ser guiado por Dios, para ir acompañado por Dios, para vivir tranquilamente, sin afanes, también aquí. Salmo 16, versículo 8. Bueno, vamos a leer el 7 porque también viene al caso. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Sí te aconseja o Nel? Okay, entonces bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando despiertas en la noche, ¿qué va pasando? Okay, entonces Él me enseña. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El buen pastor va delante de sus ovejas. Entonces le he puesto delante de mí. Y si no lo ves delante de ti, por decirlo así, ya te desviaste. Regresa. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. Y es solo porque Dios es trino que puedo decir entonces que está delante de mí y a mi diestra. La Trinidad. Entonces andando en el Espíritu, mirando el buen pastor y Jehová a mi diestra también. Entonces, porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Está bien?
Eso es lo que queremos. Entonces, tomar decisiones, caminar nuestra vida, hacer lo que tenemos que hacer, vivir lo que tenemos que vivir. Van a venir sorpresas, van a haber cosas que nunca en toda mi vida sospeché, ni lo bueno ni lo malo. O sea, no, para nada. Pero porque Dios está delante de mí y a mi diestra, no seré conmovido. Y con eso sí podemos caminar, ¿no? Eso sí es tranquilidad. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Y no nos muestra demasiado, pero tú ya ves todo, porque las tinieblas para ti son como luz de mediodía. Y te damos gracias, Señor, que nuestros días ya fueron escritos, que para ti es simplemente leer lo que va a ser para mí, ya fue para ti. Y gracias te damos por nuestro buen pastor Jesús, que dio su vida por las ovejas, dio la muestra y la evidencia de que sí puedo confiar en ti y que sí sabes lo que necesito, que es principalmente un Salvador. Y necesito un buen Padre, y necesito un Espíritu que me recuerda tus palabras, y necesito, Señor, el Consolador que me testifica en mi espíritu, Romanos 8:16, que somos hijos de Dios. Necesito, Señor, tu palabra en mi vida como baluarte y como refugio y como miel en mi boca. Y Señor, entonces te damos gracias por todo lo que eres, además todo lo que haces en nuestra vida. Y pedimos, Señor, condúcenos en tus caminos, enséñanos tu camino y permítenos al presentarnos ante ti como sacrificio vivo, permítenos comprobar que tu voluntad sí es buena, sí es perfecta y sí es agradable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.